En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de factorización de polinomios aplicando el método de la diferencia de cuadrados. Recuerda que en matemática existe una ley, una norma o una fórmula que nos indica cómo realizar este proceso de factorización. Y es justamente esta ley. Entonces, si tenemos un polinomio de este tipo, a cuadrado menos b cuadrado, esto es igual al producto de dos factores. El primero de ellos es el polinomio a más b y el segundo el polinomio a menos b. ¿Qué representa esta letra a y esta letra b? Son las raíces cuadradas de los términos que observas en el polinomio original. Algunos detalles adicionales que debes tener en cuenta. Este proceso de factorización únicamente se lo puede aplicar en binomios, es decir, en polinomios que tienen dos términos. El otro detalle es que debes calcular raíces cuadradas exactas, bueno, dependiendo del conjunto numérico en el que se esté realizando los ejercicios. Y adicionalmente debes tener un término positivo y otro negativo, porque allí va a haber una resta o una diferencia. Este método no funciona si tenemos dos términos con el mismo signo, es decir, dos términos positivos o dos términos negativos. No, tiene que haber un término positivo y uno negativo. Ahí tendremos una resta. Esas son las claves para identificar este método, ¿sí? Estos polinomios que se pueden factorar con este proceso. Bueno, la instrucción está dada así: factorar completamente en Q este polinomio, x a la cuarta menos y a la cuarta. Dos detalles a tomar en cuenta. ¿Qué significa factorar completamente? Cuando tú leas este tipo de instrucciones, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que realizar varios procesos de factorización hasta llegar a tener polinomios irreducibles, es decir, que no se puedan seguir factorando. Y esto lo podemos hacer dentro del conjunto de los números racionales. Ese es nuestro límite. Y recuerda, ¿cuáles son los números que forman parte de este conjunto? Los números racionales son todos aquellos números que se pueden expresar como la división o el cociente entre dos números enteros. En otras palabras, los números racionales son todos los números enteros y las fracciones. Este es nuestro campo de trabajo. Bien, entonces para factorar este polinomio tenemos aquí dos términos, uno es positivo, otro es negativo. Cumple la estructura básica. El siguiente paso entonces es calcular las raíces cuadradas de cada uno de estos términos. Entonces mira, si calculo por acá la raíz cuadrada de x a la cuarta, entonces recuerda que en estos casos se mantiene la base que es x y tengo que dividir este exponente 4, lo divido para el índice de la raíz que es el 2. Y este es el nuevo exponente que va a tener la letra, es decir que el resultado aquí es x al cuadrado. Y con el mismo criterio, si es que calculo la raíz cuadrada de y a la cuarta, que es el otro término, entonces puedo saber que su raíz es y al cuadrado. Entonces, para empezar la factorización de este polinomio, únicamente necesito trabajar con estas dos expresiones, con estos dos monomios, que son las raíces de estos términos. Bien, entonces pongo aquí el igual y empiezo a factorar siguiendo esta norma. Abro paréntesis y en este primer paréntesis debo escribir la suma de estas raíces. Bueno, como es la suma, realmente no importa el orden, pero para que no te confundas, es preferible seguir siempre esta estructura. Mira que esta a corresponde a la raíz cuadrada del primer término, que generalmente es el positivo. Entonces, como el término positivo aquí es x a la cuarta y su raíz es x cuadrado, este le pongo primero. Entonces, x al cuadrado más, y a continuación pongo la otra raíz, que es y al cuadrado. Listo, esto va dentro de un paréntesis, ya tengo el primer factor, el a más b. Ahora voy al segundo factor, a menos b. Entonces abro paréntesis, copio estos mismos términos, solo que en vez de sumarlos los resto, pero manteniendo este orden. X al cuadrado menos y al cuadrado.
Listo, cierro ahí el paréntesis y he terminado un primer proceso de factorización. Fíjate que aquí lo que obtengo son 2 factores. Pero como la instrucción me pide factorar completamente, eso me quiere decir, eso me está dando la pauta, la pista de que se puede seguir factorando aquí en el ejercicio. Y hay que darse cuenta cuál de estos polinomios se puede seguir factorando. Veamos aquí, x cuadrado más y cuadrado. Si nos damos cuenta, estos términos tienen raíces cuadradas exactas. La raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x y la raíz cuadrada de y al cuadrado es igual a y. Tengo raíces exactas, perfecto, pero ¿puedo factorar ese polinomio? No, ¿por qué? Porque aquí tengo una suma. Los dos términos tienen el mismo signo. Entonces, a pesar de que puedo calcular raíces exactas, raíces cuadradas, siempre se trabaja con raíces cuadradas, no puedo factorar este polinomio. Con este método no lo puedo hacer. Entonces, este ya es un polinomio irreducible. ¿Qué pasa con este otro polinomio, el x cuadrado menos y cuadrado? Fíjate, son los mismos términos que aparecieron acá, pero aquí hay una resta, porque un término es positivo y el otro es negativo. Y como hay las raíces cuadradas exactas, ¿qué quiere decir? Que este polinomio es el que se puede seguir factorando al menos una vez más. Entonces, vamos a continuar el proceso. Pongo aquí el igual. El primer polinomio, como ya me di cuenta que es irreducible, lo vuelvo a copiar. Y tengo aquí x al cuadrado más y al cuadrado. Esto va en un paréntesis. Y ahora voy a factorar este polinomio. Lo voy a poner con otro color. Entonces, la factorización de este polinomio sería igual a ¿qué? Abro paréntesis. ¿Y qué debo ocupar? Estas raíces, porque son las raíces de estos términos. Como x al cuadrado es el término positivo, entonces al momento de factorar, el primer término será la raíz de este de aquí, de x al cuadrado, es decir, esta x. Por lo tanto, en el primer paréntesis va x más la otra raíz que es y. Esto va en un paréntesis, lo cierro, abro el otro paréntesis y aquí debo escribir estos mismos términos pero restándolos. X menos y. Recuerda aquí el orden, al menos en el término que tiene la resta, es súper importante. Tiene que estar aquí primero obligatoriamente x. No puede estar y menos x. Eso estaría mal. Listo, mira, ya he realizado un proceso de factorización adicional, solo que he repetido este proceso 2 veces. Y ahora voy a analizar para ver si ya he logrado obtener polinomios irreducibles o puedo continuar el proceso de factorización. Bien, ya nos dimos cuenta que este polinomio no se puede factorar con este proceso de factorización. El siguiente, x más y. Bueno, si es que quiero calcular las raíces de estos términos ya tendría un problema, porque sus raíces ya no serían exactas. ¿Y cuál es el inconveniente? Recuerda que estamos trabajando dentro del conjunto de números racionales. Y además aquí hay una suma. Ya con eso queda descartado por completo aplicar este proceso de factorización. Acá tengo la posibilidad tal vez de factorar, porque hay una resta, son 2 términos. Pero por lo que acabo de mencionar anteriormente, al calcular las raíces de estos términos, sus resultados no serían exactos. Entonces ya no puedo trabajar dentro del conjunto de números racionales. Por lo tanto, esta es la solución y quiero que tomes en cuenta lo siguiente. Después de factorar completamente, lo que se obtiene aquí ya son 3 factores. Mira, el polinomio x al cuadrado más y cuadrado es un factor. Esto que multiplica a x más y, que sería el segundo factor, y esto a su vez que multiplica a x menos y. Eso quiere decir que este polinomio x a la cuarta menos y a la cuarta es igual al producto de estos 3 factores. Analicemos ahora este segundo ejemplo. Quiero factorar el polinomio 16 a la cuarta menos 81b a la 8. Entonces puedes darte cuenta que tengo un binomio, es un polinomio con 2 términos.
Un término es positivo, el otro es negativo, por lo tanto tengo una resta o una diferencia. Lo que voy a verificar es si al calcular las raíces cuadradas de estos términos los resultados son exactos, lo cual me permitiría trabajar dentro del conjunto de los números racionales. Bien, entonces tomo el primer término y voy a calcular la raíz cuadrada de 16 a la cuarta. Recuerda que para resolver esto tú puedes separar en la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de a la cuarta y resuelves cada una de estas operaciones. La raíz cuadrada de 16, tomamos solamente la raíz principal, que es la positiva, es decir 4. La raíz cuadrada de a la cuarta, recuerda que mantienes la base y vas a colocar un exponente que se obtiene de dividir el exponente que tú ves aquí, que es 4, para el índice de la raíz, que es 2. Si divido 4 para 2, el resultado es 2. Por lo tanto, queda 4a al cuadrado, es la raíz cuadrada de este monomio, porque desde el punto de vista de álgebra, este es un monomio. Y ahora analizo la otra raíz. Tengo aquí la raíz cuadrada de 81b a la octava. Entonces, siguiendo este ejemplo, voy a calcular aquí en forma directa la raíz cuadrada de 81, eso es igual a 9, y la raíz cuadrada de b a la 8, entonces escribo la base, que es la letra b, junto al 9, se entiende aquí que hay una multiplicación, y escribo un exponente que se obtiene de dividir este 8 para el índice de la raíz, que es el 2. 8 dividido para 2, eso es igual a 4. Y aquí tengo entonces las dos raíces con las que voy a trabajar. Esta es la primera, de 4a cuadrado, y 9b a la cuarta es la segunda raíz. Listo, con esto entonces empiezo el proceso de factorización. Pongo aquí el igual, abro paréntesis. Recuerda siempre considerar el término positivo porque su raíz es la que va a aparecer primero en cada uno de los paréntesis. Con eso no te vas a confundir. Entonces la raíz cuadrada de este término fue el que calculé acá, 4a al cuadrado. Entonces escribo aquí 4a al cuadrado más, y ahora escribo la raíz que calculé del otro término, que es 9b a la cuarta. Entonces más 9b a la cuarta. Eso va dentro de un paréntesis. Abro otro paréntesis y ahora escribo los mismos términos, pero en vez de sumarlos, los resto. Y tengo 4a al cuadrado menos 9b a la cuarta. Listo, he terminado un primer proceso de factorización. Recuerda que la instrucción nos pedía factorar completamente los polinomios. Eso quiere decir que tengo que verificar si alguno de estos polinomios puede seguir factorándose. Veamos el primer polinomio, 4 al cuadrado más 9b a la cuarta. Aquí tengo un binomio, pero ambos términos son positivos. Eso ya no me permite aplicar este método de factorización, porque recuerda, esto está asociado siempre y cuando haya una resta, es decir, un término debe ser positivo y otro negativo. Aquí no se cumple eso, por lo tanto, este polinomio no se puede seguir factorando, ¿sí?, por este proceso, y lo vuelvo a copiar aquí. Entre paréntesis pongo 4 al cuadrado más 9b a la cuarta. Bien, ahora analizo este segundo polinomio, el 4a al cuadrado menos 9b a la cuarta. Como puedes darte cuenta, son los mismos términos que aparecen en el otro paréntesis, pero aquí ya tengo una resta, porque un término es positivo y otro es negativo. Entonces lo que me corresponde ahora es calcular las raíces cuadradas. Vamos haciendo ese proceso. Si calculo la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, ya lo voy a hacer en forma directa. Entonces, raíz cuadrada de 4, eso es igual a 2.
Y eso que multiplica a la raíz cuadrada de a al cuadrado. Entonces escribo la letra a y tengo que dividir este exponente para el índice de la raíz. El índice es 2, entonces 2 para 2 es igual a 1. Ya tengo aquí la raíz, 2 por a, 2a simplemente. Y también calculo la raíz cuadrada de 9b a la cuarta. Entonces empiezo calculando la raíz cuadrada de 9, que es igual a 3. Y ahora la raíz cuadrada de b a la cuarta. Escribo la base, que es la letra b. Su exponente se obtiene de dividir el exponente de aquí, 4, para el índice de la raíz, que es 2. 4 dividido para 2, eso es igual a 2. Y aquí tengo entonces la segunda raíz. Estas raíces son exactas, están dentro del conjunto de números racionales, por lo tanto puedo continuar el proceso de factorización. Pero tome en cuenta que solo voy a factorar este polinomio. Pero como parte de la respuesta también está el otro polinomio, a pesar de que no se lo puede factorar. Bien, abro paréntesis y aplico la norma. Entonces, en un paréntesis sumo estas raíces y en el otro paréntesis resto estas raíces. Lo único que hay que tener cuidado, el orden en el que aparecen los términos. Como 4 al cuadrado es el término positivo, su raíz es la que coloco primero. Entonces tendré aquí 2a más 3b al cuadrado, eso va en un paréntesis. Y en otro paréntesis van estos mismos términos, pero ya no sumándose, sino restándose. Y tendría 2a menos 3b al cuadrado. Cierro el paréntesis. Bien, voy a analizar si posiblemente puedo seguir factorando. Entonces, aquí tengo suma, no es posible aplicar este método. Acá también tengo suma, no es posible aplicar este método. Acá tengo resta. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si yo calculo las raíces cuadradas de estos términos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2a, ¿qué es lo que sucede? La raíz cuadrada de 2 ya no es un número racional, sería un ejemplo de un número irracional. Eso entonces ya no me permite continuar el proceso de factorización, porque la instrucción nos pedía factorar completamente en Q, es decir, dentro del conjunto de números racionales. Por lo tanto, aquí termina nuestro proceso de factorización y asimismo quiero que tomes en cuenta que después de realizar este proceso, este polinomio se puede descomponer en 3 factores. Este es el primer factor, el polinomio 4a cuadrado más 9b a la cuarta. Esto que multiplica al segundo factor, que es 2a más 3b cuadrado, y esto a su vez multiplica al tercer factor, que es 2a menos 3b cuadrado. Entonces tenemos aquí 3 factores en los cuales se puede descomponer este polinomio. Para finalizar este análisis voy a presentarte la factorización del polinomio a a la octava menos b a la octava. En base a los conocimientos adquiridos en los ejercicios previos, voy a realizar la factorización de una manera un poquito más directa. Bien, entonces tengo aquí un polinomio con 2 términos. Uno de ellos es positivo, otro es negativo, por lo tanto tiene la estructura básica que necesito. Y puedo calcular las raíces cuadradas exactas de ambos términos. Por lo tanto, puedo empezar su factorización de la siguiente manera. Pongo igual, abro paréntesis, calculo la raíz cuadrada de a a la octava es igual a elevado al exponente 4. Recuerda que lo que hago es dividir este número 8 para 2, porque estoy trabajando con raíces cuadradas, es decir, su índice es 2. Simplemente se divide el exponente para 2, siempre para 2. Bien, más, pues sí, siguiendo esta estructura, el primer factor tiene la suma. Y ahora la raíz cuadrada de b a la octava será entonces b a la cuarta. Eso va en un paréntesis, abro otro paréntesis y aquí escribo estos mismos términos, pero en vez de poner la suma pongo la resta, es decir, a la cuarta menos b a la cuarta y cierro el paréntesis. Listo, primer proceso de factorización.
Ahora voy a verificar si alguno de estos polinomios puede seguir factorándose. De lo que hemos visto hasta aquí, como aquí hay una suma, no puedo aplicar este proceso de factorización. Por lo tanto, este polinomio lo vuelvo a copiar. Entre paréntesis, a a la cuarta más b a la cuarta. Pero ¿qué pasa con este polinomio? Aquí tengo una resta, porque un término es positivo y el otro es negativo. Y puedo calcular raíces cuadradas exactas. Por lo tanto, puedo nuevamente aplicar este proceso de factorización. Entonces, abro paréntesis y empiezo a factorar solamente, recuerda que estoy factorando en este momento este polinomio, nada más. Entonces, la raíz cuadrada de a a la cuarta es igual a al cuadrado, porque tengo que dividir este exponente 4 para el índice de la raíz, que es 2. 4 para 2 es igual a 2. Más la raíz cuadrada de b a la cuarta tiene que ser entonces b al cuadrado. Esto va en un paréntesis, abro otro paréntesis y ahora escribo estos mismos términos, pero ya no sumándose, sino restándose. Entonces tendré aquí a cuadrado menos b al cuadrado y cierro el paréntesis. Bien, he realizado dos procesos consecutivos de factorización y llego a esta expresión. La pregunta es, ¿termina aquí ya la factorización o es posible continuar? Fíjate bien cómo están los polinomios y creo que sí podemos continuar el proceso de factorización, ¿verdad? Vamos analizando. Donde hay sumas, no puedo aplicar este método. Ya lo estás viendo. Esto solo funciona cuando hay restas. Entonces, no puedo factorar este polinomio. Lo voy a copiar nuevamente a la cuarta más b a la cuarta. Copio el segundo polinomio, el segundo factor, que también es una suma, entonces no puedo factorarlo con este proceso. Pero ¿qué pasa ahora con este factor? A cuadrado menos b cuadrado. Aquí tengo una resta, porque un término es positivo, el otro es negativo. Ya tiene esta estructura. Puedo calcular las raíces cuadradas de esos términos. De hecho, y bueno, por coincidencia, lo que tengo aquí es exactamente lo mismo que aparece en la ley o en la norma de factorización de una diferencia de cuadrados. Entonces lo único que voy a hacer aquí es copiar lo que ya me da la norma, porque coinciden las letras y los exponentes. Entonces, factorando este polinomio, su resultado es a más b que multiplica a menos b. Y ahora analizo si puedo o no continuar la factorización. Desde luego, lo que tengo que observar es donde hay resta. Donde hay suma ya no puedo hacer nada más. ¿Qué pasa si intento factorar aquí este polinomio a menos b? Tengo una resta, sí, cumple la condición, tengo dos términos, hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa si calculo la raíz cuadrada de a o la raíz cuadrada de b? Los resultados de esas raíces ya no pertenecen, ¿sí? Estos numeritos ya no pertenecerían al conjunto de los números racionales. Tendría que trabajar con números irracionales. Eso significa que el proceso de factorización termina aquí. Ya no puedo continuar más el proceso dentro del conjunto de números racionales. Esa era parte de la instrucción del ejercicio. Listo, terminado entonces ya el proceso de factorización. Quiero que te des cuenta que este polinomio se puede descomponer entonces en 4 factores. Este es el primer factor, a la cuarta más b a la cuarta. Esto que multiplica al segundo factor, a cuadrado más b cuadrado. Esto a su vez que multiplica al tercer factor, que es a más b. Y esto finalmente que multiplica al cuarto factor, que es el polinomio a menos b. Es decir, hemos podido descomponer este polinomio en 4 factores.